y ahora espero que todos estéis muy atentos porque vamos a tratar un tema que a muchos padres y madres les trae de cabeza y es esa polémica vuelta al cole. Vuelta al cole que tenemos a la vuelta de la esquina, nunca mejor dicho, y que aún no sabemos con seguridad cómo se va a producir. Para hablarnos de ello y esperemos que nos aclare muchos temas, se encuentra con nosotros José Luis García, director del CEI Guadalquivir. Muy buenas, José Luis, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por ahí? Bueno, pues aquí estamos con muchas preguntas en el tintero sobre esa polémica y esa vuelta al cole que, como les digo, a muchos padres y madres nos trae de cabeza, José Luis, porque ayer mismo la Consejería de Educación emitía un documento donde se sentaban las bases para esa vuelta al cole, documento en el que, bueno, prácticamente se especifica lo que ya todos sabemos, ¿no? Distancia de seguridad, lavado de manos, mascarilla si no se puede mantener esa distancia de seguridad y poco más, José Luis. Con todo esto, ¿hay una vuelta al cole segura? Bueno, lo primero es que la preocupación que tienen los padres es la misma que tienen los centros, la misma que me imagino que tiene la administración y que tiene la ministra de Educación, empezando desde arriba, ¿no? La verdad que nosotros lo que nos han marcado desde el día 6 de agosto salieron unas instrucciones y todo se está basando en esas instrucciones del 6 para volver al colegio. Estas instrucciones prácticamente lo que pretende es que se hagan como grupos de convivencia, clases estanco, burbuja, donde el alumnado, esos 25 alumnos, intenten mantener el mínimo contacto posible con el resto del alumnado, ¿no? Del centro. Todo eso pues supone pues que los alumnos entren o intenten que la entrada sea escalonada o por puertas diferentes para que no tengan contacto con los niños, que en el aula intervengan el mínimo de profesorado posible, que vayan al recreo, que vayan a los servicios y que prácticamente no tengan contacto con el resto del alumnado o con el mínimo. Si hay contacto, pues lo mismo que ocurre cuando vamos a la calle. Tenemos que ponernos mascarilla, tenemos que intentar lavarnos las manos después y todo ese tipo de cosas. La verdad que el protocolo que nos han dado es larguísimo y la incógnita que también tenemos es que se está hablando mucho, de hecho los centros educativos de Sanlúcar, al igual que otros centros de otras localidades, hicimos un manifiesto que se ha mandado a la propia delegación diciendo que, bueno, que la verdad que el protocolo o las instrucciones nos crean muchísimas dudas de si realmente lo que estamos haciendo va a suponer que se minimice o que no haya contagio en un centro. Y ahí es donde lo tenemos bastante complicado y ese fue el manifiesto que se mandó que lo habéis visto a lo mejor por los medios de comunicación. Yo creo que vosotros lo pusisteis en vuestra emisora, en un informativo, donde ponemos de que no se habla todavía de limpieza. No sabemos qué personal desde el ayuntamiento, si el ayuntamiento dispone o no dispone de efectivos para mandarnos limpiadoras, no sabemos nada. No sabemos nada de plantilla, no sabemos nada de profesorado de refuerzo. O sea, todo ese tipo de cosas que se habla, que se dice que van a llegar el primer trimestre, pero a la altura de hoy, la plantilla que el Guadalquivir tiene es la plantilla de todos los años. Ajá. No tiene ningún profesor más ahora mismo, al día de hoy. Igual el día 1 podemos hablar de que esto ha cambiado 100%. Es incluso con toda la plantilla, viendo, según nos cuenta Fernando Simón diariamente en televisión, pues la verdad es que se supone que es muy complicado todo y que está aumentando los casos, que la vida normal no funciona, normalizar la vida no funciona. Y no podemos evitar el contagio. Ahora mismo se está dando dos mundos muy contradictorios. Tú vas a cualquier sitio, te vas por ejemplo, al ayuntamiento, te vas a un banco. En algunos sitios se están tomando unas medidas de seguridad bastante buenas o extremas, donde prácticamente todo se está teniendo un contacto individual o el mínimo. Y luego, por otro lado, te encuentras el mundo de lo que es el mundo de la calle, el mundo de un bar, donde el contacto es máximo y la vuelta a la escuela va a suponer otra vez pues una complicación más, porque por mucho que queramos, el contacto en el aula va a haber,
Claro. Va a haber y bueno, hay un estudio por ahí que no tenemos que hacer mucho para ver si un virus entra en un aula, si no se detecta ese mismo día, que puede ocurrir que mientras que hay un periodo de incubación no lo detectemos, los alumnos están conectados entre los 25, pero los 25 cuando llegan a casa se conectan con los hermanos y vuelven al día siguiente. Claro. Y ya tenemos infectada una segunda clase o una tercera. Claro. Con lo cual, si no se hace bien o si no se detecta con rapidez, pues la verdad que puede estar un centro educativo o una localidad entera, ¿no? Y yo creo que es algo muy difícil de detectar, teniendo en cuenta la sintomatología que se produce. Muchos de ellos serán incluso asintomáticos. ¿Qué tipo de medidas? Porque la toma de temperatura es algo que tampoco te puede asegurar que tengas o no lo tengas. ¿Qué tipo de medidas puedes tomar? La temperatura, no podemos tomar la temperatura. Solamente cuando detectemos que hay un niño que puede tener indicio de fiebre, lo tenemos que aislar en un aula que se va a crear dentro del protocolo, que sería aula de aislamiento, donde solamente puede entrar ese niño y luego tiene que ser desinfectada y todo ese tipo de cosas. Y en ese aula de aislamiento sí le puedes tomar la temperatura. Vale. Pero tomar la temperatura tiene que haber un compromiso de la familia que toma la temperatura y que el niño viene bien. Con lo cual este año, ¿qué nos va a ocurrir? Que ineludiblemente el asentismo va a ser mayor. Asentismo inevitable, porque un padre no puede llegar al colegio y decir, no, si tú lo ves que se encuentra mal, me lo mandas, nos avisa, profe, claro, que me lo llevo. Este año no debería de nadie, ante una duda, claro. Un padre tiene que tener un compromiso de quedarse el niño en casa. José Luis, ese tema del asentismo también preocupa. La Junta de Andalucía dice que si no hay falta justificada, se abrirá un protocolo de asentismo. Por tanto, la responsabilidad cae en los padres. ¿Cómo va a abordar esto el colegio? A partir de 6 años, tú estás obligado a llevar. La escolaridad es obligatoria. En infantil también es obligatoria en el momento que haces una matrícula. Pero si no lo matriculas, porque estás ocupando una plaza escolar. Si tú no lo matriculas, no estás obligado. Nadie vaya a tu casa a buscarte porque ni va a haber ningún tipo de denuncia. Si no, pues si la administración nos dice a nosotros que el alumno, que un padre se presente y que diga no voy a llevar a mi hijo a clase, porque no estoy en contra de todo esto y tengo miedo y tengo personal de riesgo y familiares, se tiene que abrir el protocolo y se abrirá el protocolo y escucharemos y tomaremos las medidas que la administración nos vaya diciendo. Ahí no podemos ser nosotros actuar unilateralmente. Claro. ¿Va a haber o se tiene prevista algún tipo de reunión con los familiares antes de empezar el curso para informarles de todas las medidas COVID que va a tener lugar en el colegio? Es obligatorio de informar y se va a tener reuniones. No sabemos si presenciales, porque es otro de los aspectos, es que la familia debe de tener el mínimo contacto dentro del centro, que pidan para secretaría cita previa. Y bueno, y todo lo que hemos ganado de teledocencia y todo lo que hemos ganado en el confinamiento a través del mundo informático, pues yo creo que no podíamos dar paso atrás, ¿no? Claro. Yo creo que si lo tenemos ahí, es una herramienta que debemos usar y que minimicemos el contacto posible con las familias en el centro. Por ejemplo, las tutorías que se puedan hacer virtuales, pues las seguimos haciendo por videoconferencia. Podemos mantenerla, hay una buena comunicación y se puede mantener ahí. Pero sí es cierto que hay dos asuntos muy importantes. Uno es cómo va a ser la entrada, y eso y qué es lo que tiene que traer un alumno al centro y cómo tiene que venir preparado para lo que es el protocolo de actuación COVID. Y luego, paralelamente, también estamos obligados a hacer una formación, una preparación para una posible, porque puede ocurrir, yo no sé exactamente si es hoy o mañana, yo he escuchado que se van a reunir con las comunidades autónomas también para el tema de cuándo se cierra un centro educativo, que puede ocurrir, o un aula, si a partir de 3 niños, a partir de 1, a partir de 1 puede que se cierre el aula,
Bien. Pero a partir de 3 o 4 alumnos ya nos encontramos con un problema y puede que sea un centro el que... Eso lo va a determinar la administración. Bien. Entonces, ese tipo de cosas nos puede ocurrir que tengamos la suerte de que nos llevemos, ojalá sea así, todo el año Sanlúcar y el propio centro nuestro, pues sin ningún tipo de problema, pero puede ocurrir que nos tengamos otra vez que volver a una medida de una presencial o una semipresencial. También se está barajando esa posibilidad, entonces, José Luis, de poder tener clases, una educación semipresencial incluso. Sería una opción intermedia en un caso, inicialmente vamos a una presencial, es a lo que vamos, pero tenemos que tener un plan B y yo creo que casi un plan C, ¿no? Porque podría ocurrir que nos encontremos, pues que en octubre o en noviembre, pues nos encontremos con un problema, ¿no? Y sí, esperemos que no antes. Así que, bueno. En cuanto a la ratio, las clases se mantienen con los 25 alumnos, se intenta mantener clases burbuja. Las clases se mantienen a 25. No se prevé pues clases escalonadas en horas distintas del día, nada. No, nada. Eso no entra dentro de, por lo menos por ahora. Como clase escalonada, lo único es la entrada y la salida. Y los recreos. Pero lo que es bajar la ratio, y ahora mismo no, que yo, vamos, en los que aparecen en las orientaciones, no, a no ser que cuando volvamos el día 1 o antes, a lo mejor a final de mes, tengamos algún tipo de contacto y la administración pues haya modificado, haya rectificado en vista de los casos que hay, en vista de los acuerdos de las comunidades. Ahora mismo lo desconozco que eso esté así. Está prácticamente todo en el aire. Me mencionabas el recreo, José Luis. ¿Cómo se va a hacer entonces la salida a recreo? A nivel de centro de la localidad, la verdad que quiero referirlo a esto porque es importante, ¿no? Los directores de los centros estamos teniendo una comunicación permanente. Y bueno, esta entrevista es individual, la estoy contestando yo. Sin un previo acuerdo, pero sí es cierto que igual que hemos tenido un acuerdo para el tema de hacer una queja formal diciendo que estamos muy preocupados porque el protocolo no cubre toda y nos preocupa mucho porque todo lo que comentamos pues no sabemos si nosotros vamos a garantizar esa seguridad con este protocolo. Lo mismo que eso, yo creo que a partir de ahora los pasos que vamos a dar pueden que sea también conjuntos. De hecho, estamos hablando de reunirnos ya, incluso antes del día 1, de mantener reuniones los directores y demás. Con lo cual, hombre, ahora mismo estoy contestando a título muy personal. Pero sí es verdad que en nuestro centro, que ya estamos funcionando el equipo directivo y ya estamos un poco para que el día 1 no empecemos de cero. De hecho, ahora mismo estoy en el colegio y estamos reunidos y estamos tratando un poco el tema. Yo creo que, bueno, la idea nuestra es parcelar el patio. Esa era la idea. Bien. Hacer como parcelaciones por zonas y horarios diferentes de recreo, que es muy complicado porque como tenemos tantos profesores que dan en tantos cursos, que ellos entrarían con mascarilla. Esos profesores tienen que limpiar la mesa al entrar, al salir, no tener contacto con los alumnos están de manera individual. Todo eso vamos a intentar que no solamente esté protegido un aula frente a otra, sino que los alumnos dentro de un aula también estén protegidos entre ellos. O sea que te podría dar idea ahora mismo que estamos barajando, que todavía no están, porque todo eso saldrá del 1 al 3, al 4, al 5, lo cerraremos ya, incluso los profesores lo cerrarán con sus propios claustros. Yo sé de centros que son tan grandes, tienen patios tan grandes, que pueden hacer verdaderas maravillas. Claro, ya depende de cada uno. Nosotros tenemos, conoces el centro, y nosotros tenemos una acera muy pequeña, 2 accesos de entrada, con lo cual nos preocupa la aglomeración de la familia en la puerta, que también tendrá que poner de su parte para que ellos, de nada va a servir que en el centro tengamos unas medidas muy estrictas para que ellos luego rompan las medidas en la puerta. A ver si ahora no se contagian los niños y se contagian las madres y los abuelos en las puertas del centro, la entrada y la salida. O sea, que eso también podría ocurrir, con lo cual esto es un trabajo casi compartido. Nosotros, el colegio, en los pocos espacios que tenemos, pues la idea, si sale todo bien, es que un espacio se deje para la educación física que no se puede dar en el gimnasio, que tiene que ser en espacios abiertos, y si no, al aula. Y otra de las posibilidades es que
el resto de los espacios queden parcelados. Queden parcelados para que vayan unos grupos, una media hora, y a la otra media hora vaya otro grupo, porque no podemos partir el colegio en 21 clases, en 21 espacios, porque no lo tenemos. No, vamos, estarían los niños, los pobres, peor en la clase, para eso se queda comiéndose el bocadillo los chiquillos en la clase y las chiquillas, y estaría mucho mejor. José Luis, mascarilla dentro de las aulas, sabemos que infantil no, en primaria, ¿en qué se ha acordado al final? En primaria, si tú creas un grupo burbuja, no es necesario, pero no sabemos qué es lo que vamos a decidir. Sí es verdad que en las aulas que consideramos donde hay comunicación unos con otros, aulas específicas, aulas de apoyo, aulas que ahí sí sería obligatorio. ¿El lugar donde es obligatorio la mascarilla? En el aula matinal. Es obligatorio. ¿Por qué? Porque en el aula matinal es otro de los problemas, de los hándicaps que tenemos. El problema que estamos teniendo, que vemos también, es que se va a intentar empezar con todo. Aula matinal y comedor. Y extraescolares. Nosotros tenemos la idea de minimizar las extraescolares lo máximo posible. Y la verdad que yo creo que el aula matinal, si no, la idea es que los niños vengan y solamente tengan contacto con los de su clase. Porque si tú tienes el contacto con niños de la otra clase, ya estamos en el momento que haya un contagio, el estudio seriológico debería de ser solamente en un aula. Claro. Y las familiares de un aula, si lo hacemos muy bien. Claro. Pero si tenemos contacto con el aula matinal, niños unos con otros, el estudio se descontrola. Empieza a irse a todo el centro. Me has contado que si un niño presenta síntomas, lo aislamos. Si un docente presenta síntomas en ese momento... Tendría que ir a aislarse, un plan de sustitución habitual del centro, un profesor sustituto entre en el aula. También pienso que va a ocurrir que cuando un profesor, antes que nosotros hemos ido con dolor de garganta, con fiebre, y hemos ido al colegio por no faltar, por no tener asentismo y por no dejar la clase, y porque tenía un control y un trabajo con los alumnos, y pues este año podría ocurrir que hubiera mayor número de asentismo dentro del centro, vamos, también del profesorado, porque lógicamente el profesorado, en el momento que un día le duele un poco la cabeza o se encuentra un poco mal, no debería de aparecer por el colegio. Claro. José Luis, ¿se contempla también el alumnado de riesgo? Es decir, aquellos alumnos que tengan patologías previas, hay alumnos, bueno, pues que necesitan algún control, y lo sabemos que, por ejemplo, en el centro de Guadalquivir lo hay. ¿Cómo se va a actuar frente a ellos? Si tienen esas faltas justificadas, no se abren protocolos de asentismo. Lo que tenemos ahora mismo, lo que hemos leído en unas recomendaciones que vienen por ahí, porque no vienen tan especificadas en las instrucciones, pero vienen con una especie de recomendaciones que nos han ido pasando y demás. Ahí lo que comentan es que ese alumnado se tiene que tener unas medidas especiales, pero también es cierto que tiene que acudir al centro igual que el profesorado. En principio no hay si a lo que te refieres, si va a haber una medida para ellos de no asistencia y una teleformación, yo creo que en principio eso no está contemplado, por lo menos. Yo he escuchado algo de la secundaria, de que en secundaria a partir de tercero y cuarto se está barajando la posibilidad de una semipresencial desde el principio. Bien. Porque son alumnos mayores, eso lo he escuchado yo. Yo ya no lo sé cómo lo articularán los centros o si está legalmente ya para ello. Eso, por ejemplo, no sé, yo pienso que ya a lo mejor los profesores de secundaria y los directores tienen más información de ese tema. Sí, mañana precisamente vamos a hablar con el director del IES Doñana y también nos aclarará muchos asuntos de secundaria. José Luis, me dices que no sabes cómo va a funcionar la limpieza en el centro, si va a haber mayor número de limpiadoras, aún no tenéis nada previsto, pero sí podemos asegurar que al principio el centro se ha desinfectado completamente, ¿no? Sí. El centro, lo que es la limpieza de final de curso, nosotros estamos esperando que empiece ya, que esperemos que en breve el ayuntamiento nos manden a las limpiadoras de contrato que habitualmente ellos tienen y que hagan toda la limpieza de inicio de curso como todos los años. Claro. El centro, cuando se fueron los niños, vinieron un equipo y limpiaron el centro. Ya ahí el centro quedó limpio.
Luego, a final de curso, vinieron las limpiadoras y estuvieron haciendo algunas cosas por el aula, pero ya poco más, porque realmente ya el centro estaba limpio y demás. Y ahora lo que sí es importante es la limpieza de principio de curso, que es la general de todas. Pero también es cierto que con el tiempo que ha pasado y las aulas no hay nadie, Claro. es imposible que las aulas después de, no sé, se habla de una semana, ¿no? 7, 8 días es lo que se habla y demás. La medida que también tomaremos, y yo creo que casi todos los centros tiraremos por ahí un poco, es que este año el material va a estar en el aula, en el casillero del alumno. Se va a intentar que el alumno no se lleve nada a casa y que no traiga, que la manipulación que no quede dentro, no se mueva. Incluso con los cursos mayores, la intención que tenemos es que las tareas de casa sean incluso virtuales, ¿no? Vale. Esa es una de las ideas que tenemos nosotros en el propio centro, es decir, lo estamos barajando, ¿no? De que los más mayores pues, puedan enviar sus tareas y no tengan que estar llevándose material, o incluso si es un material, porque se intenta que se toque lo menos posible un material de un niño con otro. Eso es otro elemento también. Y que la manipulación, por ejemplo, los libros de la biblioteca, si existe un niño que si no se va a llevar los libros de la biblioteca, puede ser una opción, este año no tenerla. Otra opción es que cuando los libros se usen, antes que el uso de los niños, queden en cuarentena. Claro. Y estos libros estén una semana en un lugar donde nadie lo toque, para que a los 15 días o a la semana, cuando se estipule un tiempo que la comisión lo establezca, esos niños puedan volver a coger otro libro. Entonces, bueno, será todo un poco más lento, pero yo creo que todo va a ser mejor que lo que hemos tenido desde marzo, ¿no? Pues sí. No creo que no ha dejado satisfecho a nadie. Yo creo que no ha sido negativo, la verdad que ha sido una actualización por parte de todo, de familia, de niños y de express, y por parte del profesorado, sí, una actualización informática express, pero ha sido buena. Yo creo, lo considero positivo. Todo lo que se ha perdido a nivel educativo, a nivel de conocimientos generales, se ha ganado en otras partes, ¿no? Yo en competencia digital se ha ganado muchísimo. Creo que había padres que te decían que no sabían lo que era un PDF. Claro. Y en la hora de involucrarse también los padres con los niños también ha sido positivo. También se ha ganado yo creo que los padres han terminado conociendo muchísimo del mundo educativo que ellos desconocían, porque era lógico y normal, ¿no? Y bueno, entonces, aunque se ha ganado mucho en eso, yo creo que también hemos descubierto que nada sustituye la educación presencial, que la educación presencial es insustituible. Por eso en España es importante que un niño, y no lo puedes educar en tu casa, y no puedes decir, venga, yo lo preparo y todos los años paso unas pruebas. Y pasando mis pruebas, como a lo mejor pasaba, yo creo que Estados Unidos tampoco, pero antes de Estados Unidos tú podías no escolarizar a un hijo, educarlo y llevarlo a las pruebas. Se considera hoy día en España que lo fundamental de todo es compartir, y la socialización en sí es la educación. Cuando un niño de infantil de 3 años entra y va a un aula y descubre de que hay 25 más y que no está solo en este planeta, que el planeta saca y hay que compartirlo, ahí hay un montón de valores y un montón de aspectos educativos, mucho más de los colores, de los números y de otro tipo de cosas, ¿no? Claro que sí, claro que sí. José Luis, ya para terminar, desinfección de manos, ¿se va a realizar un protocolo a la hora de los niños cuando tengan que ir al baño, desinfectarse las manos para poder, por ejemplo, desayunar? ¿O va a haber geles hidroalcohólicos en las clases? ¿Cómo se va a hacer? El centro va a disponer de gel hidroalcohólico en la entrada y en la salida de las aulas, eso va a estar, eso se va a componer, igual que el lavado de manos, de las servilletas, de papel para el secado. Los más pequeños no están recomendables, en infantil no es recomendable el gel hidroalcohólico, es mejor lavado con jabón. Luego, lo que también teníamos pensado, que lo tenemos complicado porque no tenemos infraestructura para eso, y es que un servicio y un lavabo fuese reservado para un aula y como mucho para 2. O sea, que un niño sabe que ese es el váter de su clase y ese es el servicio suyo, igual que su lavabo. De manera que los espacios, incluso ya no solamente compartir un servicio entero, sino que hemos pensado de repartir, y eso para que hubiera el mínimo contacto, porque ya volvemos lo mismo, a lo mejor lo estás teniendo muy bien en clase y luego el contacto se produce ahí, las barandillas, las escaleras. Entonces, todo ese tipo de cosas, la limpieza va a ser fundamental. Nos he escuchado de que van a mandar una limpiadora de mañana y demás, pero a mí, sinceramente, con limpieza de patio,
limpieza de servicio y demás, si queremos que se limpie barandilla, que se desinfecte aulas, que se abran y que, por ejemplo, las aulas de las especialidades igual se van a cerrar casi todas, Ajá. lo que es la música, inglés, porque no va a dar tiempo. O sea, ahí no puede entrar un niño y después entrar otro grupo. Claro. Los profesores van a tener que ir a las clases. Claro. Los profesores de educación física no van a darle tiempo a compartir un balón, una pelota de ritmo o una cuerda. Una cuerda la usa un niño y ahora ¿qué va a estar? Desinfectándola a la clase siguiente se te va. Casi lo más interesante es que se hagan partidas de material educativo que vayan a cada una de las aulas. Y que cuando el profesor decida que si quiere los esquís de hockey o los zancos vaya a la clase de quinto A, cuando vaya ahí a la clase de quinto B se va a llevar 15 días, pero eso no lo puede utilizar compartir de una sesión a otra, o sea que va a alterar muchísimo el ritmo educativo y la programación de aula va a ser modificada, pero bueno, volvemos a lo mismo, nos tendremos que adaptar, ¿no? Es que no nos queda otra, yo que no veo otra solución. Te ves muy positivo, ¿eh, José Luis? Te ves muy positivo. Me ve positivo, bueno, lo negativo que veo es que todo lo que hagamos, en el momento en que tengamos un solo caso, lo único que vamos a conseguir con esto que estamos haciendo es que cuando nos demos cuenta no hayamos creado, no esté todo el centro. Que estamos hablando de que el Colegio Guadalquivir son 475 alumnos, 27 docentes y no para de contar con la familia, multiplica aquello por 2 y multiplica por 3 por unidades familiares. Nos ponemos con 2000 y pico de personas Pues sí. ya. Pues sí, ya en muy poco tiempo, en una semana. No es, bueno, no sabemos qué va a pasar. Yo sé que lo que estamos viendo los medios de comunicación, que vamos por 2000 y pico de casos diarios, que hay mucha gente negacionista con este tipo de cosas, que también estamos jugando con el negacionismo y demás, o sea que estamos entrando con en un terreno resbaladizo que la verdad que diga lo que yo diga, todo lo que yo estoy contando y todo lo que diga mañana la ministra y todo lo que diga otra persona, como si hubiese sido un docente, otro docente, todo va a ser cuestionado. Ya. Y se puede poner un plan B, un plan C y demás, porque la verdad que es que no tenemos un hilo conductor ni una guía. Pues sí, José Luis. Bueno, esperemos que de aquí a septiembre, a esa fecha, el 10 de septiembre, esté todo un poquito más claro y esperemos que bueno, y seamos positivos y que todo salga bien y que empecemos y lo controlemos, al menos que lo controlemos. Eso esperamos. José Luis, 1.000.000 de gracias por atendernos. Venga.